Bueno, hoy vamos a hacer algunos ejemplos de aplicaciones de la derivada. Primero haremos dos ejemplos de máximos y mínimos. Entonces, para hallar los máximos y mínimos de una función, seguiremos 5 pasos muy sencillos. El primero va a ser derivar la función, el segundo va a ser igualar a cero y resolver la ecuación para encontrar los puntos críticos, el tercero va a ser hallar la segunda derivada, el cuarto sustituir las soluciones y el quinto obtener las coordenadas en y. Entonces, el ejemplo que tenemos es f de x igual a x al cubo menos 3x más 2. Entonces, el primer paso es derivar. F' de x es igual a 3x al cuadrado menos 3. El segundo paso es igualar a 0 y resolver la ecuación para hallar los puntos críticos, es decir, donde pueden haber máximos o mínimos. Igualamos 3x al cuadrado menos 3 a 0, despejamos x y encontramos que tiene dos soluciones, x1 igual a 1 y x2 igual a menos 1. El tercer paso es hallar la segunda derivada. Tenemos que la primera derivada es 3x cuadrado menos 3 y la segunda derivada es 6x. El cuarto paso es sustituir las soluciones. Entonces, los 2x que encontramos vamos a sustituirlos en la segunda derivada. Entonces, x1 igual a 1 lo sustituimos en la segunda derivada y obtenemos que nos da 6. Y x2 igual a menos 1 lo sustituimos en la segunda derivada y obtenemos que es menos 6. Sabemos que este es un mínimo relativo porque f segunda de 1 nos dio mayor a 0. Y sabemos que este es un máximo relativo porque f segunda de menos 1 nos dio menos 6, o sea, menor a 0. Este es el criterio de la segunda derivada. Ahora solo nos falta encontrar las coordenadas en y para poder tener nuestros puntos mínimos y máximos. Entonces, en nuestra función original sustituimos x1 igual a 1 y obtenemos que es igual a 0. Este es nuestro punto y1. Entonces, 1,0 es un mínimo de nuestra función. Ahora sustituimos x2 igual a menos 1 en la función y obtenemos 4. Este es el punto y2. Entonces, menos 1,4 es un máximo de nuestra función. Bueno, nuestro segundo ejercicio es un problema muy sencillo que dice: un granjero quiere bordear un área de 1,5 kilómetros cuadrados en un campo rectangular y luego dividirlo a la mitad con una cerca paralela a un lado del rectángulo. ¿Cómo puedo hacerlo para minimizar el costo de la cerca? Es decir, ¿cómo puedo obtener el mínimo costo de esta cerca? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro rectángulo. Entonces tenemos aquí nuestro rectángulo con la división por la mitad que quiere hacer el granjero. Vamos a llamar a este lado X y a este lado Y. Ya sabemos que el área del rectángulo es 1,5 kilómetros al cuadrado. Y sabemos que el área de un rectángulo es lado por lado, es decir, X por Y. Y X por Y es igual a 1,5. Y además tenemos L, que va a ser lo que llamemos la cantidad de cerca que necesita para bordear todos estos laditos. Entonces sería 2 veces X y 3 veces Y, nuestra L. Pero como podemos ver, esta ecuación depende de dos variables, X y Y. Entonces vamos a despejar de aquí Y, digamos, para poder reemplazarla aquí. Entonces pasamos a multiplicar, a dividir la X y nos queda Y igual a 1,5 sobre X. Y ahora la sustituimos aquí y nos queda L igual a 2X más 3 por 1,5 sobre X. Vamos a multiplicar esto y finalmente nos queda L igual a 2X más 4,5 sobre X. Esta es la ecuación que tenemos que minimizar. Como es una distancia, sabemos que X tiene que ser mayor a 0. Entonces vamos a seguir los mismos pasos que en la anterior. El primer paso es derivar. Entonces, para poder derivar vamos a poner esta X aquí arriba. Y entonces la derivada de Lx es igual a 2 menos 4,5 x a la menos 2. El segundo paso es encontrar los puntos críticos. Para esto igualamos la derivada a 0. Entonces nos queda 2 menos 4,5 x a la menos 2 igual a 0. Y vamos a despejar x. Y encontramos que x tiene dos soluciones. Más o menos la raíz cuadrada de 2,25, que viene siendo más o menos 1,5.
Como ya dijimos, necesitamos solo las soluciones positivas porque esto es una distancia. Entonces nos quedamos con x igual a 1.5. Ahora vamos a sacar la segunda derivada, que es el tercer paso. Entonces, la segunda derivada de e de x es igual a 9x a la menos 3. El cuarto paso es sustituir nuestra x en la segunda derivada para, con el criterio de la segunda derivada, decidir si nuestro punto sí es un mínimo. Entonces, sustituimos el 1.5 de x en la segunda derivada y obtenemos 8 tercios. Como es mayor a 0, sabemos que es un mínimo. Y el quinto paso es obtener el y. Entonces, con la ecuación que teníamos al inicio, que era x por y igual a 1.5, vamos a despejar y a reemplazar la x que ya encontramos. Entonces nos queda y igual a 1.5 sobre 1.5 y esto es igual a 1. Entonces, estos son las coordenadas, o bueno, los puntos que necesita el granjero. Saber que sus x tienen que ser 1.5 y sus y tienen que ser de 1. Nuestra siguiente aplicación de las derivadas es la regla de L'Hopital. Para eso también vamos a seguir 3 pasos muy sencillos. El primero es identificar el tipo de indeterminación, porque como ya sabemos, la regla de L'Hopital solo la podemos aplicar cuando tenemos indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si no tenemos una de estas indeterminaciones, entonces tenemos que hacer el segundo paso, que es llevarlo a una de estas. Y el tercer paso es usar la regla de L'Hopital. Entonces, vamos a hacer primero un ejercicio muy sencillo para confirmar que entendimos qué es en sí la regla de L'Hopital. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de a la 5 por x menos 1 sobre x es igual a, vamos a calcular nuestro límite, es decir, a reemplazar por 0 para ver qué tipo de determinación tenemos. Entonces, tenemos 5 por 0, que es 0, es decir, e a la 0, menos 1 sobre 0. E a la 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces tenemos 0 sobre 0. Podemos aplicar de una vez la regla de L'Hopital. Entonces, la regla de L'Hopital nos dice que derivemos arriba y derivemos abajo. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0 de la derivada interna, de 5 por x, que es 5, y la derivada externa que de e a la 5 por x, que es la misma, e a la 5 por x, sobre la derivada de menos 1 es 0 y sobre la derivada de x, que es 1. Ahora volvemos a calcular el límite y nos vuelve a quedar e a la 0, que ya sabemos que es 1, 1 por 5, que es 5, sobre 1, que es igual a 5. Y ya calculamos nuestro límite. Ahora vamos a hacer una un poco más difícil. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 8 sobre x a la x dividido 2. Entonces, si reemplazáramos por el infinito, tendríamos 8 sobre infinito, esto tiende a 0, y tendríamos infinito sobre 2, que queda infinito. Es decir, tenemos una determinación del tipo 1 al infinito. Vamos a convertirla en una determinación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito utilizando los logaritmos naturales. Entonces, sabemos que e a la logaritmo natural de y es igual a y. Nuestro y va a ser todo esto. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de y. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 8 sobre x a la x sobre 2. Ya sabemos que el logaritmo natural lo que nos permite es bajar este exponente. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito de x sobre 2 por el logaritmo natural de 1 más 8 sobre x. Pero ¿qué necesitamos? Que esto nos quede como una división para poder aplicar L'Hopital. Entonces vamos a usar esto que tenemos aquí. El límite cuando x tiende a df de x por g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a df de x sobre 1 sobre g de x o dg de x sobre 1 sobre f de x. Tenemos estas dos opciones. Vamos a escoger esta. Entonces nos va a quedar que el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 8 sobre x sobre 2 sobre x. Entonces vamos otra vez a calcular nuestro límite. Sabemos que este 8 sobre infinito tiende a 0
y el logaritmo natural de 1 es 0. Y este 2 sobre infinito también tiende a 0. Entonces obtuvimos la determinación 0 sobre 0, podemos utilizar L'Hopital. Y nos queda que el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo natural por lo que tiene dentro, que sería 1 sobre 1 más 8 sobre x, por la derivada interna de 8 sobre x, entonces sería menos 8 sobre x al cuadrado, sobre la derivada de 2 sobre x, que es menos 2 sobre x al cuadrado. Ahora vamos a simplificar esto, vamos a pasar este a multiplicar de nuevo, y nos queda límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 8 sobre x por menos 8 sobre x al cuadrado por x al cuadrado menos 2. Como podemos ver, estos x al cuadrado se pueden cancelar y menos 8 sobre menos 2 nos da 4. Y el límite nos queda, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 8 sobre x por 4. Vamos a reemplazar, entonces este 8 sobre infinito tiende a 0, nos queda 1 sobre 1 que es 1 por 4 que es 4. Pero esta no es nuestra solución final, porque recuerden que aquí solo calculamos logaritmo natural de y. Nuestra solución final es e a la 4, que es aproximadamente 54.5982. Bueno, para nuestras últimas aplicaciones haremos unos ejercicios de razón de cambio. El primero que tenemos dice: se bombea aire hacia el interior de un globo esférico de modo que su volumen aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. Es decir, cuando vamos inflando el globo, su volumen aumenta 100 centímetros cúbicos por segundo. Y la pregunta que tenemos es: ¿con qué rapidez crece el radio del globo cuando su diámetro es 50 centímetros? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir los datos que ya tenemos y ver qué nos pide. Tenemos que dB de t es igual a 100 centímetros cúbicos por segundo. Y nos están preguntando la razón de cambio del radio con respecto al tiempo. Sabemos que teníamos un diámetro de 50 centímetros, el radio es exactamente la mitad, es decir, 25 centímetros. Y esto es lo que nos están preguntando. Entonces, sabemos que el volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por r al cubo. Y entonces, esto es lo que tenemos que derivar. dB de t es igual a la derivada de una constante que es la constante 4 tercios de pi por, bajamos el exponente de este y le restamos 1, 3r cuadrado por la derivada interna de esta función que es de r de t. Ahora vamos a simplificar esto y nos queda 4pi por r al cuadrado por dr de t. Y vamos a despejar dr de t, que es lo que nos están preguntando. Entonces pasamos esto a dividir. Y dr de t es igual a dB de t sobre 4pi por r al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar lo que ya sabemos. Sabemos que dB de t es 100. Y sabemos que el radio es 25. Y haciendo estas multiplicaciones nos queda 100 sobre 2500 pi. Esto se puede simplificar y nos queda dr de t igual a 1 sobre 25 pi. Y esto es aproximadamente 0.0127 centímetros por segundo. Y para finalizar haremos otro ejercicio de razón de cambio que es muy típico. Dice: cierta cantidad de agua fluye a una tasa de 3 metros cúbicos por minuto hacia el interior de un depósito cuya forma es un cono circular invertido de 20 metros de altura y 5 metros de radio. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando haya alcanzado una altura de 10 metros? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un dibujo de nuestro cono. Entonces tenemos que es un cono de 20 metros de altura, 5 de radio. Pero la altura que nos están preguntando es la altura del cono que forma el agua aquí dentro. Entonces, sabemos que el cambio del volumen a través del tiempo es de 3 metros cúbicos por minuto. Pero ¿cuál es el cambio de la altura a través del tiempo? Cuando h es igual a m. Ese es el cambio en la altura del agua, recordemos. Entonces tenemos dos variables, h que es altura, r que es el radio, y sabemos que el volumen del cono, el cono del volumen variante del agua, es de 1 tercio de pi por r al cuadrado por h.
y sabemos cuál es dB de t, pero no sabemos cuál es dH de t, pero tampoco sabemos cuál es el radio. Solo tenemos dos ecuaciones, no podemos tener tres incógnitas. Entonces vamos a sacar el radio en función de la altura con la ayuda de triángulos semejantes, porque como podemos ver, el cono en sí es semejante al cono que forma el agua. Por lo tanto, el radio de 5 que tenemos debe ser semejante al radio del cono del agua y la altura de 20 que tenemos debe ser semejante a la altura del cono del agua. Entonces despejamos R y nos da que es un cuarto de la altura. Ahora, vamos a reemplazar ese radio en nuestra fórmula del volumen y nos queda un tercio de pi por un cuarto de h al cuadrado por h. Simplificando todo, nos queda un 48avo de pi por h al cubo. Entonces, esta es la ecuación que vamos a derivar y nos queda un 48avo de pi porque es una constante. Bajamos el 3, le restamos 1 al exponente, nos queda 3h al cuadrado por la derivada de h, es decir, de h de t. Y simplificando esto nos queda pi sobre 16 por h al cuadrado por dh de t. Ahora vamos a despejar dh de t, que es lo que nos están preguntando. Y dh de t es igual a dB de t sobre pi sobre 16 por h al cuadrado. Ya sabemos que dB de t es 3 y sabemos que la altura es 10. Y simplificando todo nos da 12 sobre 25 pi. Entonces, el cambio en la altura a través del tiempo del cono de agua es 12 sobre 25 por pi metros por minuto.